Buenos días, mi nombre es Javier Bachiller y esta clase corresponde al vídeo grabado para dar el módulo 1 que se divide en dos clases. Este primer vídeo corresponde a la clase 1, que va a incluir fundamentalmente los 4 primeros elementos de este índice: principios físicos de ecografía, el ecógrafo y sus elementos, los modos de imagen y la ecografía musculoesquelética. Y en la segunda clase de este módulo 1 daremos la ecoanatomía, los artefactos y la configuración de los parámetros en la escala de grises. Pues bien, empezamos por los principios físicos de la ecografía, es decir, en qué se basa y cómo funciona la ecografía. Vamos a hablar de 3 elementos o conceptos físicos que son fundamentales para entender el funcionamiento del ecógrafo. Son el sonido, en primer lugar, el efecto eco y el efecto Doppler. Pues bien, empezamos por el sonido. Como sabéis, la energía se transmite a través del espacio mediante unas ondas, ¿no? Hay ondas electromagnéticas, que son las más habituales, por ejemplo, la luz, las ondas de radio, los microondas, las ondas que transmiten la energía para hacer la radiografía de rayos X. El sonido, en cambio, es una onda no electromagnética, es una onda mecánica, que se propaga de forma longitudinal y produce un movimiento, al hacerlo, un movimiento transversal de oscilación en las partículas del medio que atraviesa. Es digamos, como las ondas que se generan al tirar una piedra a un estanque de agua en reposo, de forma que se produce un avance en forma de círculo hacia los extremos del estanque y la superficie del estanque oscila de forma vertical. Bien, como decíamos, para que se transmita el sonido necesita de un medio elástico para la transmisión de esa energía. Normalmente es un medio físico: el aire, el hierro, la grasa, el músculo. El sonido en el vacío no se transmite, por lo tanto necesitamos un medio elástico. Y además las ondas del sonido son ondas de baja energía, son ondas que no son perjudiciales para los organismos vivos e incluso pueden tener un efecto beneficioso, y así se utilizan en fisioterapia. La frecuencia y la amplitud son los 2 parámetros fundamentales que determinan la onda acústica. La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Es lo inverso a la longitud de onda. Y en este sentido hay que decir que un ciclo por segundo es lo que se llama un hercio. Cuando son 1000 ciclos por segundo es un kilohercio, y megahercio son 1.000.000 de ciclos por segundo. Por otro lado, el otro elemento o el otro parámetro fundamental es la amplitud, que es el valor máximo del movimiento de una onda, es decir, la intensidad del sonido. El oído humano es capaz de percibir sonidos con una frecuencia entre 20 y 20.000 hercios por segundo. Veis ahí en el dibujo central la amplitud de la frecuencia que percibe el oído humano. Por debajo, frecuencias más bajas de 20 ciclos por segundo, de 20 hercios, es lo que llamamos el infrasonido, solo perceptible por algunos animales. Y por encima de los 20.000 hercios es lo que se recibe el nombre, o se llama, los ultrasonidos. Dentro de la banda de los ultrasonidos, la frecuencia que se utiliza en ecografía varía normalmente entre los 2 millones, 2 megahercios, y los 5 megahercios y los 20 megahercios. Cada vez tenemos ondas más potentes, y antes nos quedábamos en 15 megahercios y ahora ya hay ondas más potentes, de forma que, bueno, pues podemos decir que llegaremos hasta los 20 megahercios. La ecografía se basa en la emisión de ondas sonoras con una frecuencia, como he dicho, mayor de la audible, ¿no? Todo eso es lo que se llama los ultrasonidos, y recordar que más de 20.000 hercios es el ultrasonido, y entre 5 y 20 megahercios es la longitud de onda del sonido que se utiliza
en ecografía. La velocidad de transmisión del sonido depende de una propiedad de cada materia, que es proporcional a su densidad. Esta propiedad se llama la impedancia acústica. Es, digamos, la resistencia que ponen los tejidos al paso de los ultrasonidos. Y como decíamos, depende fundamentalmente de su densidad y también un poco de la compresibilidad del material que forma dicho elemento. Ponemos aquí una tabla en la que se ve la relación entre la densidad de los diferentes materiales o tejidos en este caso y la velocidad de propagación del sonido en su interior. Como veis, por ejemplo, el aire tiene una baja densidad y por lo tanto tiene una velocidad de transmisión en torno a 330 metros por segundo, que es relativamente baja con respecto a otros materiales. Elementos como la grasa, el músculo, el hígado tienen densidades en torno a 1 y la velocidad de transmisión pues está en torno a 1500 metros por segundo, y el hueso, que claramente tiene una densidad mayor, pues está en torno a los 3600 metros por segundo. De forma que cuanto más denso, más rápida es la transmisión del sonido. La velocidad de transmisión del sonido depende de una propiedad de cada materia, que es proporcional a su densidad. Esta propiedad se llama la impedancia acústica. Es, digamos, la resistencia que ponen los tejidos al paso de los ultrasonidos. Y como decíamos, depende fundamentalmente de su densidad y también un poco de la compresibilidad del material que forma dicho elemento. Ponemos aquí una tabla en la que se ve la relación entre la densidad de los diferentes materiales o tejidos en este caso y la velocidad de propagación del sonido en su interior. Como veis, por ejemplo, el aire tiene una baja densidad y por lo tanto tiene una velocidad de transmisión en torno a 330 metros por segundo, que es relativamente baja con respecto a otros materiales. Elementos como la grasa, el músculo, el hígado tienen densidades en torno a 1 y la velocidad de transmisión pues está en torno a 1500 metros por segundo, y el hueso, que claramente tiene una densidad mayor, pues está en torno a los 3600 metros por segundo. De forma que cuanto más denso, más rápida es la transmisión del sonido. La velocidad de transmisión del sonido depende de una propiedad de cada materia, que es proporcional a su densidad. Esta propiedad se llama la impedancia acústica. Es, digamos, la resistencia que ponen los tejidos al paso de los ultrasonidos. Y como decíamos, depende fundamentalmente de su densidad y también un poco de la compresibilidad del material que forma dicho elemento. Ponemos aquí una tabla en la que se ve la relación entre la densidad de los diferentes materiales o tejidos en este caso y la velocidad de propagación del sonido en su interior. Como veis, por ejemplo, el aire tiene una baja densidad y por lo tanto tiene una velocidad de transmisión en torno a 330 metros por segundo, que es relativamente baja con respecto a otros materiales. Elementos como la grasa, el músculo, el hígado tienen densidades en torno a 1 y la velocidad de transmisión pues está en torno a 1500 metros por segundo, y el hueso, que claramente tiene una densidad mayor, pues está en torno a los 3600 metros por segundo. De forma que cuanto más denso, más rápida es la transmisión del sonido. Pasamos ahora al segundo elemento, que es el segundo principio, que es el fenómeno eco. El eco es un fenómeno que consiste en que cuando una onda de sonido choca contra un objeto que dificulta su transmisión, o que cambia de medio a otro con una diferente densidad o una impedancia diferente, parte de la onda de sonido atraviesa ese nuevo objeto, pero otra parte rebota y se transmite en dirección contraria. Este fenómeno ya se utiliza por algunos animales para suplir la falta de visión. El fenómeno eco, que se descubrió desde hace mucho tiempo, pero empezó a aplicarse a nivel tecnológico durante el siglo XX,
Se intentó utilizar por primera vez en 1912 para la búsqueda del Titanic y posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, se aplicó en la industria militar, creándose el sonar, que fue una de las primeras aplicaciones del fenómeno, ¿no? Al principio, como veis en el dibujo, había un emisor y un receptor. Tenían que ser muy amplios, pero eran capaces de localizar objetos que se movían en un medio líquido, de forma que el metal del submarino pues producía un eco importante que se podía captar. Posteriormente se vio que, analizando el tiempo que tardaba la onda en rebotar y volver al emisor, dado que el sonido se transmitía a una velocidad que conocíamos constante en ese medio que teníamos, pues se podía calcular la distancia a la que se encontraba el objeto. El fenómeno eco se utiliza a muchos niveles. Lo más recientes son la utilidad, por ejemplo, en los coches, que cuando damos marcha atrás, pues nuestro coche tiene aquí unos pivotes pequeñitos que emiten, unos pivotes redondos que emiten sonido, de forma que analizando la velocidad de rebote y teniendo en cuenta la transmisión del sonido en el aire, que es de 330 metros por segundo, pues nos calcula la distancia a la que estamos. La velocidad de transmisión del sonido hemos dicho que depende de la impedancia acústica del medio, de forma que cuando dos materiales con diferente impedancia están en contacto, se produce una interfase entre ellos, que es esta línea que señalo aquí, y el sonido, al llegar a esta interfase, si hay mucha diferencia de impedancia, cuanto más diferencia de impedancia, más reflexión se produce, es decir, más eco se produce. Cuanto las impedancias son similares, la transmisión del sonido es mayor, de forma que más cantidad de sonido atraviesa el segundo material. Por lo tanto, la intensidad del fenómeno eco depende de la diferencia de impedancias entre los dos medios. Bien, aquí lo vemos, se emite la señal, llega a un objeto con una impedancia diferente al medio anterior, es decir, se produce una fase, una interfase entre los dos medios, y una parte se transmite y otra parte se refleja. Ese sonido que se refleja vuelve y se recoge en la sonda. Esta es la misma idea, y también decir que otro fenómeno que se produce es que la parte del sonido que atraviesa el segundo elemento cambia levemente la dirección, es lo que se llama la refracción. Es un cambio de dirección debido a que cambia un medio diferente, y este efecto de refracción también es responsable, es importante conocerlo porque es responsable de algunos artefactos que se producen en la ecografía. Depende fundamentalmente del ángulo de incidencia. Bien, y el tercer concepto o principio físico del ecógrafo es el efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en que si un objeto que está emitiendo un sonido se mueve, se aleja o se acerca en relación al receptor, la frecuencia de sonido que es percibida por el receptor cambia, es decir, se hace más agudo o se hace más grave. Este fenómeno explica que cuando viene un coche o una ambulancia con la sirena y viene hacia nosotros a una gran velocidad, oímos un sonido, un tipo de sonido que se va agudizando según se va acercando el coche hacia nosotros, y cuando pasa por delante de nosotros ya se aleja, se convierte en un sonido más grave. Este efecto lo descubrió el físico y matemático austriaco Christian Andreas Doppler, y recibe su nombre en 1842, cuando tenía 39 años, y definió que la frecuencia del sonido varía cuando se producía un movimiento relativo entre el emisor y el receptor. Este cambio en la frecuencia es analizable. Imaginaos que este es la fuente del ecógrafo, la sonda, y este es el objeto, que en concreto podría ser un vaso sanguíneo, que se transmite. De forma que ese cambio de frecuencia básicamente varía de la velocidad del objeto que se está moviendo y del ángulo de incidencia
entre el sonido y la dirección del objeto que se mueve. Esto nos permite calcular, como digo, en qué dirección se transmite y a qué velocidad. Cuando utilizamos el Doppler, pues, y lo veremos en las prácticas, se nos dibuja un elemento con un color que nos está indicando la dirección del movimiento. Y en función de la intensidad, ahora lo veremos, del color, hay mayor velocidad de movimiento respecto a la sonda. Muy bien, el desarrollo de la ecografía en medicina, como digo, corresponde al siglo XX. A principios, en 1910, entre 1910 y 1920, se desarrolló la teoría del sonar, inicialmente en Francia, y fue durante la Segunda Guerra Mundial donde se utilizó militarmente, desarrollándose el sonar, ¿no? A nivel médico, por primera vez se empezó a utilizar la ecografía en 1942. En Austria se diseñó el modo A, que luego explicaremos lo que es, y tuvo cierta utilidad y ciertos trabajos en Japón para estudio de masas intracraneales. A partir de los años 60 se desarrolló el modo M y posteriormente el modo B en Estados Unidos, y a principios de los 70 se empezó a visualizar ya la escala de grises, que es la forma de visualizar la ecografía actualmente. En el 83 se desarrolló el Doppler color, y a partir de los años 90 se ha avanzado mucho en el procesamiento de las imágenes, apareciendo las imágenes 3D y la mejora en técnica en sondas y procesadores. Muy bien, el desarrollo de la ecografía en medicina, como digo, corresponde al siglo XX. A principios, en 1910, entre 1910 y 1920, se desarrolló la teoría del sonar, inicialmente en Francia, y fue durante la Segunda Guerra Mundial donde se utilizó militarmente, desarrollándose el sonar, ¿no? A nivel médico, por primera vez se empezó a utilizar la ecografía en 1942. En Austria se diseñó el modo A, que luego explicaremos lo que es, y tuvo cierta utilidad y ciertos trabajos en Japón para estudio de masas intracraneales. A partir de los años 60 se desarrolló el modo M y posteriormente el modo B en Estados Unidos, y a principios de los 70 se empezó a visualizar ya la escala de grises, que es la forma de visualizar la ecografía actualmente. En el 83 se desarrolló el Doppler color, y a partir de los años 90 se ha avanzado mucho en el procesamiento de las imágenes, apareciendo las imágenes 3D y la mejora en técnica en sondas y procesadores. Pasamos ahora al segundo capítulo, que es el ecógrafo, los tipos y elementos. Y bueno, básicamente el ecógrafo tiene tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el transductor, y bueno, es el elemento fundamental, podríamos decir, de los ecógrafos. Es un elemento muy caro y es un elemento en el que más se ha avanzado últimamente y se ha mejorado, ¿no? Como sabéis, los ultrasonidos son emitidos por un transductor o una sonda, que lo llamamos, es lo mismo, traductor y sonda, que contiene en su línea más distal, contiene unos pequeños cristales que llaman cristales piezoeléctricos, que son capaces de convertir la señal eléctrica en una vibración que se convierte en sonido. Por lo tanto, la electricidad hace vibrar esos cristales y permite emitir ondas de ultrasonidos, pero además también esos cristales son capaces de captar las ondas de ultrasonido que reciben del eco, es decir, a la vuelta del sonido, y la transforman en energía eléctrica. Estos cristales, que están situados en la parte más distal, como digo, cuando tienen una corriente eléctrica, sufren fuerzas de compresión y de tensión, y eso hace que se dilaten o se compriman, y como consecuencia de eso emiten sonido. Es importante recordar que la sonda que tenemos, el transductor, vale a la vez o está sirviéndonos como emisor de sonido y además como receptor, ¿vale? Esos cristales piezoeléctricos que están aquí en la línea más distal, debajo de la gomita que veréis en las ondas, pues son capaces de recibir y también son capaces de emitir y también de recibir el sonido.
el número de cristales varía, pero suele existir un número determinado de canales paralelos de emisión o recepción de sonido, que son estos canales, y en total suelen ser 128 canales de emisión. El transductor emite el pulso de sonido y recoge los diferentes ecos que se producen al atravesar las diferentes interfaces. Aquí vemos la imagen, emite un pulso de sonido que llega a una primera interfase y una parte de ese sonido rebota, pero otra parte del sonido emitido continúa y sigue avanzando en profundidad hasta que llega a otra interfase en la que se produce también el rebote y vuelve, y así sucesivamente en profundidad. Lógicamente, y como veis aquí, el sonido que llega a la parte más distal o más profunda es mucho menos intenso, menos cantidad que el sonido que rebota o que llega en las partes más superficiales. Eso luego se corrige de forma que se amplifica la parte o la señal más distal. Bien, pues todo este proceso de emisión de sonido y recepción de sonido ocurre en menos de un milisegundo y se repite, como digo, muchas veces en un momento, y se crean entre 20 y 60 imágenes por segundo. Son imágenes estáticas, pero al crearse y dar continuidad en el tiempo es lo que da sensación de un vídeo en movimiento. Otro aspecto a tener en cuenta es que el traductor que utilizamos en ecografía emite una señal de sonido pulsado. El sonido no es continuo, no hay una emisión continua, sino que emite una cantidad de sonido y para. Se llama pulsos de sonido, y esto permite que en ese espacio en que no se emite sonido, el sonido que se refleja, que se produce eco al atravesar diferentes interfaces, vuelve a la sonda, ¿vale? Y bueno, pues aquí hay un parámetro que aparece, que es el PRF, que veréis que es útil, y saber modificar el número de pulsos por segundo, pues nos permite mejorar la imagen. Esto es lo mismo, hace referencia al ultrasonido pulsado y al PRF, y bueno, pues el PRF para imágenes que utilizamos en medicina normalmente varía entre 1 y 10 kilohercios. En general, las sondas tienen un elemento fundamental que es la frecuencia. La frecuencia de emisión del sonido, que como hemos dicho, varía en medicina entre 5 MHz hasta 20 MHz. Hay una norma que dice que cuanto mayor es frecuencia de la sonda, mayor resolución ecográfica, pero también menor profundidad de visualización. Es decir, que cuanto mayor frecuencia, el sonido tiene menos capacidad de atravesar tejidos. Sondas entre 3 y 7 MHz valen para tejidos, para visualizar elementos profundos. Sondas entre 7 y 12 MHz pues se utilizan para ver, por ejemplo, el hombro o las caderas. Y sondas por encima de los 14-15 MHz vale para lesiones muy superficiales. En general vamos a utilizar siempre la mayor frecuencia posible y la menor profundidad. En aparato musculoesquelético se tiende a utilizar sondas por encima de los 15 MHz, que dan en general una muy buena calidad de los elementos que se visualizan. Hay diferentes tipos de sondas. La sonda lineal, que veis ahí en el medio, que es la que utilizamos normalmente. También una sonda convex, que tiene una superficie curvada y se utiliza para ver digestivo, o para ver, a veces nosotros lo utilizamos también para ver el hueco popliteo, pero es poco utilizada. Y también las sondas que se llaman de dedo, que son sondas de muy alta frecuencia y pequeñitas para ver estructuras más pequeñas. Y algunas sondas también permiten aplicar o adaptar un aplicador que nos permite guiar la aguja en las funciones guiadas. En general, en musculoesqueléticos se utilizan sondas lineales, sondas de alta frecuencia, que se consideran sondas por encima de 7,5 MHz, pero en torno a los 14, 15, 16 MHz es lo ideal. Todas las sondas en los últimos años son sondas multifrecuencia, es decir, que nos permiten elegir entre 8 y 14 MHz, por ejemplo, aunque automáticamente el aparato tiende a utilizar siempre la máxima frecuencia
disponible. Suele dar mucha resolución espacial con un gran detalle anatómico y en cambio nos reduce la profundidad, que suele ser escasa, en torno a 1 a 4 centímetros, ¿no? Que es lo que utilizamos normalmente. Cuando queremos ver la cadera o ciertos elementos más profundos, pues deberíamos utilizar sondas por debajo de 7,5 MHz. Bien, tras haber hablado de la sonda, el segundo elemento fundamental del ecógrafo es el procesador. El procesador es el que detecta la imagen que emite o que manda o que recibe la sonda, la amplifica, la modifica, la procesa y la transforma de forma que esa señal inicialmente sonora, que se convierte en señal eléctrica por la sonda, en el ordenador se interpreta y acaba transformándose en una señal lumínica, ¿no? En una imagen en la pantalla. En los últimos años ha aumentado su potencia y se ha reducido el tamaño de todos estos procesadores. Bien, tras haber hablado de la sonda, el segundo elemento fundamental del ecógrafo es el procesador. El procesador es el que detecta la imagen que emite o que manda o que recibe la sonda, la amplifica, la modifica, la procesa y la transforma de forma que esa señal inicialmente sonora, que se convierte en señal eléctrica por la sonda, en el ordenador se interpreta y acaba transformándose en una señal lumínica, ¿no? En una imagen en la pantalla. En los últimos años ha aumentado su potencia y se ha reducido el tamaño de todos estos procesadores. Y el tercer elemento es la forma de visualización o de visualizar la imagen, que básicamente son los elementos de pantalla, pero hay otros elementos de salida, lógicamente por la impresión o el almacenaje, y en general casi todos los sistemas trabajan ya en red, de forma que podemos visualizar en el momento o almacenar para visualizar posteriormente o imprimir. Aparte de estos elementos, necesitamos normalmente una sala. Esta es nuestra sala de ecografía del hospital, con una camilla y luego una mesa que veis aquí para el apoyo de las manos o de los codos cuando hacemos ecografía, el ecógrafo, una silla para el paciente y una silla para el médico, y luego un ordenador para hacer los informes. Bueno, esto es básicamente cómo son los ecógrafos actualmente. Son casi todos del tipo que llamamos antes portátil y con un procesador y la pantalla y la sonda, y bueno, pues se colocan todos en una bandeja y con unas ruedas que son transportables. Este que además tiene una para imprimir las imágenes y aportarlas en el informe. Se están desarrollando nuevos ecógrafos y esto es como sabréis seguramente, estos son los últimos, de forma que tenemos una sonda que tiene ya el procesador en su interior y se conecta con Bluetooth con un iPad o con un teléfono, de forma que podemos visualizar la imagen. Son totalmente ligeros, transportables y con una alta calidad. Estos son los ecógrafos que tenemos, un General Electric, el ESAOTE y uno nuevo que hemos comprado.